La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia y vamos a fortalecer nuestra fe porque hoy es día de sanidades, hoy es día de milagros, hoy es día de provisiones sobrenaturales. Así es. Al Señor le ha placido, eso no lo determinó nadie más, sino, mire, ningún hombre se puede inventar nada, nada, ya todo está dicho, todo está hecho y todo está establecido. Amén. Lo que nosotros hacemos aquí es precisamente aprovechar eso, el que usted conoce la palabra y que Dios ha puesto una medida de fe en su vida. Lo aprovechamos como reuniéndonos, fortaleciendo nuestra fe y declarando lo que hemos creído con nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca y entonces las cosas suceden. ¿Qué pasó? Las cosas suceden. Hebreos capítulo número 11, aquí hay mucho que aprender, aquí hay muchísimo que aprender. Hebreos capítulo número 11, el versículo número 1. ¿Estás allí? Hemos estudiado un poquito esto, sin embargo, es necesario que estimemos lo que el Señor dice allí. Versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted las palabras no las puede ver, no. Usted las escucha, pero no las puede ver. Dios hizo todo lo que usted ve y otras cosas que hacen falta formarse de lo que ya está hecho. Lo hizo con su palabra. ¿Entiende lo que le digo? Con su palabra todo. Desde el primer momento, escúcheme, desde el primer momento que el Señor hizo la tierra, hizo todo lo que usted ve hoy. Sí, no me estoy equivocando, no estoy cayendo en un error. Sí, todo lo que usted ve hoy está hecho desde el primer momento que el Señor Jesús creó la tierra. Hablando de la tierra, no el cosmos, el universo, no, la tierra. Pastor, pero es que en el tiempo de Adán no había una silla de esas, ya estaban hechas, solo que nadie había descubierto la forma de hacerlas, pero el diseño ya estaba hecho. ¿Quién lo entiende? Claro, ya estaba hecho. Y de hecho el Señor desde que creó al hombre, lo puso en la tierra y lo bendijo, dijo bien de él. Dijo, vas a vivir bien, vas a vivir en paz, vas a vivir en sanidad. El bienestar va a ser parte de tu vida. La sobreabundancia, imagínese que la tierra tiene tantas riquezas que si no estuviera establecido que tiene que ser así como tiene que ser por el pecado del hombre, todos los seres humanos, usted y yo, todos tendríamos una gran riqueza si no fuera por el pecado, que hace que unos tengan mucho y otros tengan poco. Pues sencillamente todos seríamos riquísimos. Dios hizo las cosas bien. Dios bendijo al hombre desde el primer momento. ¿Usted está convencido de eso? De la boca del Señor nunca dijo, lo he de ver arruinado, lo he de ver lleno de enfermedad. No, Él dijo, los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, sean la autoridad mayor sobre la tierra. Escuche eso. Póngale atención a esto porque
en una gran parte el cristiano no ha entendido esto que venimos estudiando en estos tiempos del jueves. Cuando en Génesis, acompáñenme a Génesis para que ustedes lo vean directamente de la palabra, capítulo número 1, el versículo número 28, sí, 28. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, tengan hijos y hagan de ellos lo que ustedes son. Eso es, tengan hijos y hagan de ellos lo que ustedes son. Qué riesgo, óigame, qué responsabilidad tan grande el hecho de saber y conocer que yo no puedo hacer de mi hijo nada que yo no sea. Fructifique y multiplíquese en ellos. Llenad la tierra y sojuzgadla, júzguela. Y señoread en los peces del mar, señoread, gobierne sobre ellos, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Si el cristianismo hubiera nacido y crecido, bueno, sí nació en estos principios, pero se perdió. A través de los años, el cristiano, cuando la religión tradicional, mire, no le voy a decir mucho de esto, pero el cristianismo nace puro, empieza la persecución, se van a las catacumbas, se esconden por la persecución de los reyes de los países, que cuando no tenían guerra con otros países, se la pasaban persiguiendo a los que tenían religiones extrañas, y no había religión más extraña que la de los cristianos, que no tenían un muñeco como representar a su Dios, que no tenían un animal, que no tenían alguien a quien adorar, y entonces siempre se preocupaban era por perseguir a los cristianos. Ellos se van a unas catacumbas, luego de un tiempo hay un rey que dice: vengan todos aquí, ya entendí que la religión real, la buena, es la de los cristianos, que Jesucristo es el Señor. Eso sucedió al comienzo de los años 300. Ellos salen, hacen un pacto con el rey de Roma en ese tiempo, hacen un pacto con él. Él, como gobierno, les entrega todas las basílicas que existían en ese tiempo en el país. Ellos toman posesión, desalojan a los religiosos, desalojan a los adoradores de ídolos, a los brujos, a los hechiceros, a los que tenían esas basílicas grandes, los desalojan. Algunos de ellos los matan, otros los dejan vivos. Toman todos los ídolos, toman todas las estatuas, toman todo el diseño babilónico que estaba ahí en Roma, lo toman y lo esconden. Y llegan los cristianos y empiezan a reinar en ese tiempo como una iglesia pura, como una iglesia sana, limpia. Pero con el tiempo, porque todo lo que se hace en asociación con los impíos termina contaminando la iglesia. Escuche lo que le digo. Como se hizo una sociedad con el gobierno de Roma, el gobierno de Roma se encargó, por la autoridad que tenía sobre los cristianos, se encargó de contaminar la iglesia, y en menos de un siglo, se volvieron a llenar las iglesias, las basílicas de ídolos, de estatuas, y les colocaron nombres. Fue ese el tiempo donde les colocaron nombres de la Biblia a todos esos muñecos. Y como había tantas mujeres a quien ellos adoraban, el diseño babilonio tenía tantas mujeres a los que ellos adoraban, porque el cuerpo de la mujer en Babilonia era adorado, era exaltado, era motivo de culto. Entonces había muchas, de diferente raza, las estatuas, de diferente raza, de diferente talla, de diferente color, diferente cabello.
y no hallaron otra cosa sino llamarle a todas María. Entonces, allí es lo que yo llamo la muerte espiritual de la iglesia. Los cristianos verdaderos dejan de existir, nace la religión tradicional basada en lo que diga el Papa, basada en lo que diga el misal romano, en lo que diga los textos de ellos. Olvidan la Biblia, prohíben la Biblia. Y cuando en el siglo XVI, que venía ya en el siglo XII tratando como de salir a la luz la verdad del Evangelio, no había podido. En el siglo XVI, Martín Lutero hace lo que nosotros conocemos como las declaraciones, las 90 y tantas declaraciones que hizo, y las pegó en la puerta de la basílica más grande que había en ese tiempo, en ese país. Entonces sucedió esto, aconteció esto, que el cristiano empezó a escuchar a aquel que le predicaba con temor de ir a la Biblia, con temor de ir a la palabra. Y cuando el Evangelio llega a Colombia, cuando el Evangelio llega a Sudamérica, no se le dijo a las personas tiene que estudiar la Biblia, mucho menos se le enseñó cosas como la que le estoy diciendo. Dios le dio autoridad al hombre, al espíritu encarnado, varón y hembra, le dio autoridad para gobernar en esta tierra. Usted es el que está diseñado de parte de Dios para establecer cambios en esta tierra, para enseñorearte de los animales, para enseñorearte de las aves, para enseñorearte de los peces. Entiéndalo, por favor. Entienda que Dios no le dio autoridad a Satanás ni a los demonios. Eso es una mala percepción de lo que dice el Evangelio cuando el cristiano piensa que Satanás tiene poder y autoridad para venir a dañar a un cristiano que es santo, un cristiano que camina en obediencia, un cristiano que su deseo es agradar a Dios. No, no es así, no es así. El pecado vino y hizo que el hombre le diera autoridad al diablo, pero la autoridad que pueda manifestar Satanás solamente la podrá tomar del hombre, de ninguna otra parte. Satanás en sí mismo no tiene autoridad. Satanás pudo traer desgracia y maldición porque era lo que estaba establecido por Dios. Cuando el hombre desobedezca, cuando el hombre me desobedezca a mí, le va a llegar muerte. Y a través de la muerte van a venir las enfermedades para poder llevar a ese hombre a la muerte. Adán desobedeció, Eva se dejó engañar. Y entonces vino el derecho legal que emana de la autoridad del hombre cuando ya renuncia a obedecer a Dios y le entrega esa autoridad a Satanás. Ahí está. Pero atienda esto, nadie le dijo al cristiano que en la regeneración que Dios opera a través del Espíritu Santo, nosotros volvemos a ser los que gobernamos en esta tierra. La Biblia lo dice, que si por uno solo, Adán, vino la muerte, por el pecado vino la muerte, ¿cuánto más por uno solo, Jesucristo, reinaremos en vida? ¿Sí lo ha leído, no? Y a veces eso es difícil que se quede en la mente, hermano. A veces es como difícil poder claro, el menosprecio, la baja autoestima ha reinado sobre todo en la cultura latinoamericana. Entonces, pensar que yo tengo autoridad, poder, pensar que yo puedo reinar sobre la enfermedad, que yo puedo reinar sobre la influencia satánica, sobre la ruina, sobre la desgracia, a veces no lo podemos creer. Y con eso cuenta el diablo. El diablo cuenta con que usted se sienta indigno, se sienta chiquito. No, yo creo que no puedo, yo creo que... Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan ustedes y sanen enfermos, en mi nombre sí, pero ustedes, a los que mi Padre les dio autoridad en esta tierra. ¿Por qué el Señor Jesucristo no pudo hacer las cosas como un espíritu? A él le hubiera sido fácil hacer las cosas como un espíritu, porque los espíritus que no tienen cuerpo no tienen autoridad sobre esta tierra. Solo los espíritus encarnados tienen autoridad para cambiar las cosas en esta tierra, para hacer y decir. ¿Quién entiende eso? Por eso el Señor Jesús le dice a Satanás que él es un ladrón, que entra por la pared, se mete por allá por otro lado, que el Hijo de Dios entra por la puerta de las ovejas. Él nació lícitamente, vino a esta tierra como viene cualquier otro varón, como cualquier otra mujer.
Y por eso tuvo la autoridad, como santo que era, en establecer que la enfermedad se fuera, que los demonios, que los espíritus inmundos salieran. Por eso. Entonces, lo importante es que usted entienda, mi hermano, mi hermana, que la autoridad que usted tiene es mucha, aunque no lo crea. Así es. Y me gusta ponérselo de esta manera, ¿sabe por qué? Porque cuando el cristiano no cree que tiene autoridad, entonces viene la confesión contraria, la confesión no de acuerdo a lo que Dios dijo, sino de acuerdo a lo que el diablo dice. Y tengo que insistir mucho en esto, hermano, porque escucho todavía la cultura en medio de los que asistimos a estas enseñanzas, la cultura de confesar contrario a lo que dice la Biblia. Muy duro, difícil, yo no creo, es que está muy mal, es que esto está muy difícil, es que mi marido, eso que va a tener solución, ese corazón tan duro que tiene, cuando Dios no nos mandó a confesar eso, cuando esa persona no ha entendido que todo lo que él declara se hará, porque Dios le dio autoridad. Y ahora como hijo de Dios, esa autoridad se restableció totalmente y un poquito más allá, porque ahora usted conoce la palabra de Dios. Entienda eso. Entonces la persona que aceptó una desgracia, la persona que aceptó un problema familiar, la persona que acepta que su marido la deje, el hombre que acepta que su mujer lo abandone, dice pues, es que ya tal cosa, y lo acepta, es que ya tal, pues toca. El diablo toma poder de la autoridad del hombre, entiéndalo. Si el hombre se niega siempre a darle autoridad a Satanás, si el hombre siempre repite lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios estableció, si el hombre se niega a aceptar lo que el diablo le trae como pensamiento a la mente, las cosas van a ser diferentes en la iglesia. Satanás tuvo, hermano, la ventaja de que siempre contó con el pensamiento de derrota de los cristianos de hace muchas décadas. Satanás contaba con eso. No me voy a cansar de decírselo, de recordarlo para que no siga cayendo en eso. Las reuniones de los cristianos, hermano, vamos a tomar cafecito donde el hermano fulano, se reunían ahí en las afueras de la congregación, a un lado de la puerta, a quejarse, a decir que el diablo me atacó, que esta prueba tan dura, que esa suegra endemoniada me hizo esto. Los hombres y todo el mundo, todos afectaban a ese pobre cristiano. ¿De qué le servía el poder, hermano? ¿De qué? ¿De qué? Que el diablo me atacó con una enfermedad, con una escasez, que Satanás mete la mano y Dios entonces está pintado. Pero el problema era que ellos no sabían lo que usted y yo estamos aprendiendo, que todo lo que el hombre pronuncia con su boca se convierte en su futuro inmediato. Piénselo, porque tiene que tomarlo en serio, hermano, en serio. Tiene que haber un cambio radical en nuestra vida si es que no queremos seguir viviendo como los pobrecitos cristianos. Me cuento, averiguando un poquito hace 30, hace 40 años, cuando recién llegó el evangelio a Colombia y se puso fuerte, 40, 50 años, hermano, la gente decía, pobre evangélico, porque era cierto, hermano, la demora era que se metía a una iglesia cristiana y el hambre abundaba en su casa, la escasez, no tenía con qué pagar arrendo, no tenía con qué mandar sus hijos al colegio. Y la gente aceptó eso, hermano. La gente aceptó eso. Los cristianos de ese tiempo empezaron a decir que no, que esa era la vida del cristiano, que eso era lo que tenía que vivir un cristiano. Y entonces le agregaron más. El diablo puso los dardos en la mente de algún cristiano por ahí, de algún ministro, y él lo repitió. Cristiano que no tenga luchas no es cristiano. Cristiano que no viva de un problema en otro no es cristiano. Cristiano que viva como tranquilo, ojo, sacúdase porque Satanás lo está enredando, está poniendo el lazo para tumbarlo. Así que cuando el cristiano no tenía problemas se los inventaba para que no fueran a decir que él era un cristiano
flojo, mentiroso o falso. No. Y eso, hermano, esas palabras metieron a muchos buenos cristianos, los metieron en problemas. Los metieron en problemas. Y muchos de esos cristianos de ese tiempo, hermano, tomaron la enfermedad como como un banderín de honor, como un significado de virtud. La enfermedad, la pobreza, hermano, es que usted sabe que el diablo. Yo vivía muy abundado allá afuera, yo llegué a la vida cristiana, hermano, y eso, lo perdí todo. Pero eso era del diablo, que se lo lleve. ¿Quién dijo que el diablo es dueño de algo, hermano? Eso era del diablo, que se lo lleve, hermano. Yo, la salvación. Y mientras tanto no come, ¿o qué? Pero se aceptó eso, hermano, se aceptó. Entonces era un galardón la escasez entre el cristiano. Hermano, no tengo dinero, pero tengo salvación. Aunque en esta vida no tengo riqueza. Y el diablo, amén, 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 amén. Un poco de pobretones, un poco de arrancados, un poco de miserables. Eso es lo que dice el diablo. Y usted y yo tenemos que decir: mentiroso Satanás. Todo el que le sirve a Jesucristo, la Biblia nos lo comprueba, todo el que sirve a Jesucristo, la sobreabundancia es parte de su vida. La salud, la sanidad es parte de su vida. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Mire, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿usted por qué me pone a repetir tanto eso? Yo quisiera enseñar otras. ¿Sabe qué me decía el Señor en esas noches? Héctor, tú no sabes lo arraigada que está esa enseñanza en mucha gente. Tienes que seguir diciéndolo, porque aun cuando quede uno, si nomás queda uno, te voy a poner a que sigas repitiendo lo mismo. Porque, hermano, se fue muy fuerte, muy adentro eso de que ser cristiano es vivir mal, ser cristiano es vivir pobre, ser cristiano es vivir enfermo, ser cristiano es vivir perseguido, menospreciado. Y uno todavía oye iglesias de hueso colorado que se jactan de eso. Hermano, ser cristiano es estar solo. El precio del cristiano es estar solo, se queda sin familia. Claro, si es un religioso, un acusador, pues sí. Es que el ser cristiano es estar escaso, hermano. Escaso y hasta enfermo, pero no importa. Y ponen ejemplos bíblicos de enfermedades. Y el diablo se goza viendo cómo el cristiano, que tiene poder, mire, se lo digo de esta manera: como ser humano usted tiene poder. Solo como ser humano. Los que están allá afuera no saben que ellos tienen poder para maldecir un hijo o para bendecirlo. Y tienen poder. ¿Cuánto más poder podremos tener nosotros, los hijos y las hijas de Dios? En quien habita aquel que formó todas las cosas, el Espíritu Santo. ¿Cuánto más? Usted tiene que hacerse cargo de eso, hermano. Usted no puede seguir siendo ignorante de lo que sucede. A muchas personas les parece que es lo que está diciendo el pastor. Cuando Dios me permite contar algún testimonio de lo que es mi vida, hermano. Mi vida es que a mí me pasa lo que le pasa a cualquier otra persona en cuanto a la vida secular, al ir y venir. Y cuando yo le digo a las personas que yo, haciendo deporte me he caído, me he despertado en la madrugada enfermo. Sí, he cometido errores, he comido cosas que no debería comer, claro. No me he cuidado de algo en unos días, y un día, hermano, 11 de la noche, no me he podido acostar orando, me empezó un malestar horrible y para el baño, hermano, y toda la noche ahí, y en la madrugada ya de hospital, de suero, porque tal vez sin saliva. Y yo le he dicho a mi cuerpo, hermano, así. Y las personas dicen, pero así, pastor. Hay personas muy sinceras que me han dicho, así, de la nada. No, es que de la nada, es que vino lo que usted ve hoy en día, de la nada. Por eso le leí Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido creado todo lo que se ve de lo que no se veía. Y esto es verdad, hermano, mandarle a su cuerpo. Una cosa que yo entendí antes de que un médico, un científico me lo explicara, es que cada sistema en su cuerpo tiene un cerebro.
Le puede sonar absurdo, investíguelo, que los científicos ya lo saben. Cada sistema en su cuerpo tiene un cerebro. Así que el sistema digestivo siente que algo nocivo le llegó, inmediatamente da las órdenes para producir diarrea y sacar aquello que le está afectando. Y así todo lo demás. Entonces, yo le doy órdenes a cada sistema. Cuando el sistema digestivo me ha sido afectado, yo le doy órdenes. Y como él tiene cerebro, él piensa y obedece, porque usted tiene poder. Usted tiene poder. Como ser humano y como hijo de Dios, mucho más. Mucho más. Háblale, dice el Señor, háblale. Háblale a esos huesos secos y diles, así ha dicho Jehová. Entonces yo le he dicho a mi cuerpo, así ha dicho mi Señor Jesús, que Él llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. Confieso que no he cuidado mi cuerpo, confieso que este día no fui disciplinado, que afecté mi cuerpo con alimentos que no debería haber comido. Lo confieso delante de ti, Señor, y sé que viene, como respuesta de tu presencia viene el perdón. Y el derecho legal del enemigo se acaba. Y hermano, en cuestión de 20 minutos, de media hora, después de que estaba ya que le pedía a mi esposa, venga por mí, sáqueme arrastrado, no tengo fuerzas, en cuestión de 20 minutos de empezar a decirle, a darle órdenes a ese cuerpo y al sistema que estaba afectado, me he podido parar con la marca del baño en la cola. Sí, hermano. Dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo, hermano. En 20 minutos, media hora me he podido parar sin dolor, me meto a la ducha. Media hora después salgo de la ducha, me visto y estoy listo para hacer lo que tengo que hacer. Y eso las personas no lo entienden porque no se les ha explicado esto, hermano. Usted tiene autoridad. Empiece a declarar, empiece a confesar lo que Dios ya dijo. Hay temor en algunos cristianos de hacer esto, ¿sabe por qué? Porque la nueva era dijo que el declarar algo varias veces era positivismo. Es mentira. Positivista es aquel que confía en el poder de su mente y empieza a declarar cosas que crearon en su mente. No, usted y yo confiamos en Dios. Y declaramos no lo que se nos vino a la mente, no lo que se nos ocurrió, no lo que es un deseo, un anhelo del corazón. Nosotros declaramos lo que Dios ya dijo. Y lo que Dios ya dijo ya está hecho, establecido para que usted y yo lo podamos disfrutar. Entonces, esta mañana quisiera que usted fortaleciera su fe en esto. Usted como ser humano tiene poder. Como ser humano. Y el ser humano empieza a repetir una cosa y se le va a cumplir. Ahora como cristiano tiene más poder, porque la Biblia dice que los que hemos, bueno, leámoslo, Romanos capítulo 5, aquí radica el mayor poder del cristiano para establecer en su vida de acuerdo a lo que Dios ya dijo. Romanos capítulo número 5. Versículo número 17, 5:17 de Romanos. Escuche esto y léalo por favor. Pues si por la transgresión de uno solo, ese fue Adán, reinó la muerte, mucho más, note bien las palabras que está usando el escritor, la mente más brillante del Nuevo Testamento, sin incluir al Señor Jesús, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. La ley más brillante, la mente más brillante del Nuevo Testamento está diciendo esto: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia hace que tú y yo tengamos mucho más poder que los seres humanos que ya tienen poder y están allá afuera. ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero si lo ha hecho yo sé que ha visto el resultado. Empezar a hablarle a algo.
Mi abuelita, sin saber esto, sin que nadie le hubiera enseñado esto, ella, una mata, un árbol, una planta, empezaba a secarse y ella le estaba echando agua. Y ella le decía, así, delante de mí. No veo que una de esas maticas se secó, fue porque yo, sin que nadie se diera cuenta, yo con 5 o 6 años, yo iba y orinaba en ella. Sí, entonces yo le ponía cuidado a mi abuelita. ¿Y esta por qué se está secando? Le decía. No te vuelvo a echar agua. No te vuelvo a echar agua hasta que no empeces a retoñar. ¿Me escuchaste? Porque vos no te vas a morir, vos no te vas a morir. Y le decía cosas así. Y yo dije, se va a morir porque yo me orino en ella. Y al otro día que me daban ganas de orinar por la mañana, yo iba y orinaba. Le digo una cosa, que solamente estudiando la fe que es en Cristo Jesús vino a mi memoria. Aún, escúcheme, que mi abuelita no le volvió a echar agua a esa planta y que yo le echaba orines todos los días, en una semana estaba viva. Explíqueselo, si no es por el poder de la palabra. ¿Sí o no? ¿Por qué otra cosa, hermano? ¿Por qué otra cosa? Ella empezó a aprovechar las sales y todo lo demás. La urea, eso. Y se empezó a secar cuando yo empecé a orinar en esa planta. Y mi abuelita le dijo, y todos los días pasaba y le decía, ¿qué hubo pues? Cuando ya la vio que empezó a retoñar, dijo, ahora sí. Yo dejé de orinar allá porque yo dije, uy, eso está tremendo, no me murió. Entonces, mire, de ejemplos tan sencillos como estos, usted piense, si usted empieza a decirle algo que está afectando su vida, empieza a hablarle, y con la autoridad que Dios le ha dado, sobre todo, que ya no está el poder del pecado sobre tu vida, ya no está. La maldición, la enfermedad, no, está ilegal. En el cristiano que haya ruina, miseria, enfermedad, eso está ilegal, porque sobre tu vida fue quitada el pecado y la maldición del pecado. Y si tú, dale la gloria al Señor, dale la gloria a Dios. Y si tú empiezas a decirle, a declararle a eso, vamos a poner un ejemplo. A mí me empezó a doler aquí, y yo yendo a hacer deporte, me empezó un dolor, y cada vez me quería poner, porque me caí. Y lo que me dijo el entrenador fue, uy, don Héctor, eso por la noche usted no lo va a aguantar, tal vez dentro de un rato no se va a poder parar. Le dije, no, tus palabras no tienen poder sobre mi cuerpo está sustentado por la vida de Jesucristo, por la vida de Dios, le dije yo. Él se ríe porque él sabe que soy cristiano. Empecé a decirle a esta coyuntura, si estás inflamado te desinflamas, en el nombre de Jesús. Y le decía, y caminaba. Si estás afectado, si te entronchaste, te desentronchas. Tú tienes la inteligencia para poner en orden cualquier cosa que haya ahí. Te sanas en el nombre de Jesús. Y se lo repetí todo el día. Al otro día ya estaba que ni la mitad. No subió, no creció, no se inflamó. Y por la noche del segundo día ya no estaba. Porque yo he creído, hermano, en lo que yo he entendido por la palabra, es que si usted lo cree y lo confiesa, se convierte en algo real. No, espérese. Romanos capítulo número 10. Que lo diga la Biblia. Versículo número 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay una explicación. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. O sea que la fe sin confesión se queda sin llevarse a cabo. ¿Qué cosa? La fe sin confesarla se queda sin realizarse, hermano. Usted puede creer en algo, pero si usted mira apenas y con miedo de lo que está pasando, no. Mire, lo que pasa es que en este caso yo fui un poquito terco en los primeros años que Dios me enseñó esto clarito, hermano, clarito. Háblale. Y yo no entendía, a mí me daba miedo. Háblale. Dile que se vaya. Dile a ese cáncer que se vaya. Y a mí me daba miedo porque ahí estaba el pastor y yo más bien me quitaba. Y yo iba y le decía al Señor, Señor, yo me emociono y me provoca como darle órdenes a eso. No son tus emociones, soy yo el que te digo que le digas y tú no dices. Bueno, Señor, pero yo no soy el pastor. No importa, diles. Cuando por ahí no estaba, entonces yo iba y le hablaba. Una vez le hablé a una rodilla. Sí, una vez le hablé a una rodilla, una hermanita que tenía que trabajar para poder ver por sus hijos. Y tenía esa rodilla ya como una semana, hermano, que ya para pararse era un problema. Y yo le dije, ¿me deja orar por su rodilla? Y me dijo, bueno, sí, hermano Héctor, ore. Pero entonces ella pensó que yo iba a empezar, Padre, ahora, Señor. Yo le dije, rodilla, en el nombre de Jesús, le dije. Y ella me miró como que yo estuviera loco. Claro, porque es que usted ya sabe qué pasa con la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Sí sabe qué pasa con la enfermedad? No, yo creo que no. Y lo hemos leído muchas veces. La enfermedad quedó en el cuerpo de mi Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Mire lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 53. Es que eso es, hermano, mire que uno ha leído Biblia y uno no sabe qué decirle a la situación en el momento adecuado. No sabe qué decirle al problema, no sabe. Hay una cosa tan sencilla como que un animalito empieza a molestar a alguien que está compartiendo y empiezan a querer perseguirlo y eso se vuelve como un desorden allí. Hombre, háblele que él conoce al Creador. El bichito ese conoce a Jesucristo, el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Versículo 4. Ciertamente llevó él, está hablando de nuestro Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién las llevó? ¿En dónde? En la cruz. Ciertamente, no hay riesgo de que sea mentira. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando yo le hago la pregunta a usted, ¿usted sabe qué pasó con la enfermedad? Y usted dice, pues claro, de razón es que la enfermedad se le puede amañar, porque usted no sabe qué decirle. Pero cuando uno sabe qué decirle a la situación, al problema, a la enfermedad, entonces, hermano, créame que no va a permanecer allí. ¿Quién lo entiende? No va a permanecer allí. Ahora, yo le estoy hablando de personas que son sanas, personas que han hecho su proceso de sanidad interior, que no tienen un alma herida, un alma amargada. Porque mientras haya amargura, la persona está arriesgada al cáncer, a los problemas estomacales, a la migraña y a muchas otras cosas. Y el ser humano no se da cuenta que su paso por la vida normalmente le deja amargura. Así que lo primero que yo hago con una persona que dice tengo una enfermedad grave, una enfermedad terminal, como la Biblia a mí me dice que esas enfermedades primero se gestaron en el alma y luego se manifestaron en el cuerpo, yo lo que hago es decirle, mire, antes de orar por sanidad,
quiero que hablemos de esto. Y lo inicio en un proceso de sanidad interior. Pero cuando ya usted entiende que no tiene a nadie a quien odiar, no tiene reclamos contra nadie, no le está reteniendo el perdón a nadie, lo que sea que venga como consecuencia del pecado, como usted ya no tiene pecado, háblele y dígale que está ilegal. ¿Sí está poniendo cuidado o no? Porque hermano, si nosotros no cambiamos la forma de pensar, no vamos a cambiar la forma de hablar. No. Si yo todavía tengo miedo de hablarle porque no sé, me siento indigno o tiene que ser un ministro diferente o qué sé yo. No, hermano, no. ¿Usted es un hijo de Dios, sí o no? Otra cosa que hizo el diablo, sí, el diablo, es hacerle creer, fue en ese tiempo, hacerle creer a la iglesia que si no era con determinados laureles, con determinado rango, con determinado título, usted no podía orar por los enfermos. ¡No! A partir de la cruz de Jesucristo se estableció el todos de Dios. Usted tiene la autoridad que tiene todo cristiano sobre esta tierra. Cuando usted habla, si lo habla con fe, se cumple en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Entiende lo que le digo? Y en ese tiempo no, que no está fulano, que hay que llevárselo a sutano, que hay que esperar a perencejo que venga, porque si no es el apóstol, si no es el profeta, si no es... No, hermano. Un hijo de Dios es suficiente para causar en este mundo espiritual un desorden, en el desorden que estableció el diablo, y establecer un orden de Dios. No sé si me entendió. Diga, conmigo es suficiente. Claro, porque en usted está el poder. Y no el poder básico que Dios le dio al ser humano, no, el poder de los hijos y las hijas de Dios. ¿Está entendiendo? Así que declárelo. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.